Hermanos, abran su Biblia al libro de 1 de Pedro, favor, capítulo 2. 1 de Pedro 2. Vamos a versículos 18 al 25 en forma alternada. 1 de Pedro 2, 18 al 25 en forma alternada. Permítanme empezar, hermanos. Dice: Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, todos, porque vosotros eres como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Dice la palabra de Dios en el versículo 21. 1 de Pedro 2, 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Quiero introducir, hermanos, el tema de este año, siguiendo en las pisadas de Cristo. El año pasado, por meses, estuve orando: Señor, después de haber enseñado el año sobre el conocimiento de Dios, ¿qué es lo que debo de enseñar este próximo año? Y después de orar, hermanos, y buscar al Señor, el Señor me mostró que si lo vamos a conocer más a Él, va a transformar nuestras vidas para ser más como Él. Esa es la verdad, hermanos. Entonces quisiera, hermanos, no dejar el tema del año pasado, porque el tema del año pasado debe de ser nuestro tema toda la vida, conocerle mejor a Él. Pero quiero enfatizar este año, hermanos, nuestro andar para ser más como Cristo. Y estoy muy animado también, soy honesto, hermanos, me pongo nervioso porque mi anhelo es, hermanos, fielmente exponer este libro para ayudarles a ustedes a crecer, a conocer al Señor, y que la palabra de Dios que aquí se enseña sea para ustedes para edificación y que les ayude en sus vidas diarias, en sus familias, en sus vidas personales. ¿Sí? Y bueno, hermanos, que Dios obre y que Dios bendiga. Y ayúdenme a orar, hermanos, que este año este tema sea de bendición a todos nosotros, siguiendo en las pisadas de Cristo. Padre, a su lado mi persona, lo que yo pienso, lo que yo opino, no es lo importante, sino lo que tu palabra nos expone, nos enseña acerca de Jesús. Pido, mi Dios, que me dé sabiduría espiritual para ser fiel a exponer la persona de Jesucristo este año. Mi Dios, no tengo yo capacidad ni palabras suficientes para enseñar este tema, pero Dios, bendice, por favor, háblanos. Te lo ruego, te lo suplico, de todo corazón, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, pueden sentarse. Siguiendo en las pisadas de Cristo. Cristo, hermanos, es el telos de las Escrituras. ¿A qué me refiero con la palabra telos? Es una frase teológica. Cristo es el fin. Cristo es el propósito de las Escrituras. Cristo es el fin.
Cristo es el propósito de las Escrituras. En Cristo, en su obra y en su venida se cumplen todas las Escrituras. Dice en Romanos 10:3, miren lo que dice Romanos 10:3. Voy a usar bastantes versículos bíblicos hoy en día para introducir el tema que voy a estar llevando este año que entra en los cultos de las 10 y de las 12. Pero dice Romanos 10:3, dice la Biblia, porque ignorando la justicia de Dios, hablando de los judíos por su religiosidad, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque, ¿qué dice, hermanos? El fin de la ley es que Cristo, para justicia, a todo aquel que cree. La ley no podía hacerte justo delante de Dios. Solamente la fe en Cristo puede hacer justo delante de Dios. Y Cristo es el fin de la ley. Pero no solamente Cristo es el fin de la ley, hermanos, sino también de los libros históricos, de los salmos, los libros poéticos, de los profetas. Cristo es el fin del Nuevo Testamento. Cristo es el fin de todas las Escrituras. Recuerdo lo que Cristo dijo, mire conmigo, hermanos, Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, por favor. En el camino a Emaús, después de su resurrección, esta mañana Jesús resucitó temprano y había unos discípulos caminando a un camino a Emaús, un pueblito cerca de Jerusalén, y Jesús se les acerca a estos discípulos y no lo reconocieron. Estaban hablando de lo que había pasado en cuanto a la muerte de Jesucristo y lo que habían escuchado que había recitado. Y nota lo que Jesús les dijo ahí en el versículo 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés o la ley y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas, que dice, las Escrituras, lo que de Él decían. Jesucristo les abrió las Escrituras para mostrarles que todas las Escrituras hablaban de Él, y hermanos, y es por eso, hermanos, este año, Dios mediante, vamos a juntos escudriñar las Escrituras para conocer a Cristo, para conocer su carácter, para conocer su persona, para conocer su obra aún más, para que sigamos sus pisadas, para que conociéndolo mejor lleguemos a ser más como Él. Un matrimonio, hermanos, en el cual la esposa está siendo transformada cada día a la imagen de Cristo, igualmente el esposo, ese va a ser un matrimonio maravilloso, hermanos. Fíjense lo que Jesús dijo en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, por favor. Nota lo que Cristo dijo de Él mismo. Allí en Juan 5, versículo 39. Juan 5, 39. Escudriñar, ¿qué, hermanos? Vean acá enfrente. Hermanos, cada persona aquí debe de estudiar las Escrituras. No debes tú, hermano, simplemente guiarte por lo que otros te han enseñado o por lo que tu pastor te enseña. Yo te estoy enseñando la Biblia, claro, pero no es suficiente, hermanos. Dije, no es suficiente. Ustedes escudriñan las Escrituras, hermanos, léanla, apréndala, estudianla. Hay buenos libros, hay concordancias, hay diccionarios bíblicos, hay libros buenos que te enseñan cómo estudiar la Biblia, que te enseñan la palabra de Dios. Hermanos, hay que escudriñar las Escrituras. Amén, hermanos. Miren lo que Jesús dijo. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y sí es cierto. Y ellas son, que dice, hermanos, las que dan, que dice, testimonio de mí. Y Dios mediante, hermanos, este año vamos a ver el Antiguo Testamento. Vamos a ver pasajes claros que nos hablan de Jesucristo, para que conozcamos más a Jesús, con la meta, hermanos, de andar en sus pisadas. En la Biblia hay muchas personas que son tipos de Jesucristo, y aprendemos cosas hermosas de Jesucristo guiando estas vidas.
Porque note lo que Jesús dijo, hermanos, 1 de Pedro 1, capítulo 2. Aquí el apóstol, hablando de que los cristianos deben de ser buenos ciudadanos, deben de ser buenos trabajadores, y aun cuando los amos los trataban mal, que ellos hicieran el bien, que soportaran y que fueran un ejemplo, y que soportaran y que padecieran, hermanos, como cristianos. Porque mira lo que dijo aquí el apóstol en el versículo 21, pues para esto fuisteis ¿qué? Hoy vamos a ver esa frase. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué dice? Ejemplo, para que, ¿qué, hermanos? Para que sigáis sus pisadas, no solamente en el tema de cómo padecemos, aunque ese es el tema que iba a tratar el apóstol, pero que sigamos sus pisadas en todas las áreas de la vida. Ahora, fíjense bien, hermanos, la palabra ejemplo, escuche bien, la palabra ejemplo dice dejándonos ejemplo. La palabra es upogramos, en la palabra en griego. Literalmente quiere decir una copia para imitar. Literalmente esa palabra ejemplo quiere decir una copia para imitar. Ahora, esta palabra viene de otra palabra que quiere decir upografo, que quiere decir, quiero que escuche, calcar una imagen, trazar una imagen. De niños y de niñas, agarramos un librito de colores o una imagen, y arriba de esa imagen ponemos otra hoja para poder ver la imagen y la trazábamos, ¿verdad que sí, hermanos? Sí. Es exactamente lo que esa palabra está diciendo. En otras palabras, como cristianos, debiéramos ser una copia exacta de Cristo. Wow. ¿Me está escuchando, hermanos? Y hermanos, no hay dónde hacernos. El Señor quiere que seamos una copia exacta de Jesús. Sí. Que esa palabra habla de trazar una imagen, la imagen de Jesucristo en nuestras vidas. Y hermanos, esa es la meta que quiero que en este año nos enfoquemos, que en nuestro carácter, en cómo tratamos todo asunto, en nuestro hablar, nuestro pensar, que nosotros, hermanos, seamos una copia de Cristo. Dice la Biblia en Efesios capítulo 4, por favor. ¿Está conmigo, hermanos? Efesios 4, por favor. Nota lo que dice allí, hermanos, en el versículo 13. Efesios 4, 13 dice la palabra de Dios. Bueno, desde el versículo 12. Y como pastor, este es la labor al cual Dios me llama, a fin de perfeccionar a los santos para obra de ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que, ¿qué dice? Los pastores. ¿Dice eso? ¿Qué dice, hermanos? Todos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Note ahí el conocimiento de Dios, aunque varón perfecto, completo. ¿Y cuál es la medida de ese varón perfecto? A la medida de la estatura de ¿qué, hermanos? De la plenitud de Cristo. Hermanos, ser una copia de Cristo. A ese varón perfecto, a esa medida. Y hermanos, somos buenos para expresar frases que son comunes hoy, sí, es ser más como Cristo. Pero hermanos, una pregunta: ¿no te has cansado de que todavía en muchas áreas de tu vida no eres una copia exacta de Cristo? Mira lo que dice el versículo 14. Para que ya no seamos ¿qué? ¿Están conmigo, hermanos? Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina,
por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, mira, el crecimiento espiritual no se mide con tu conocimiento, se mide si eres más como Cristo. Obviamente, al conocer la palabra nos debe de transformar. Para gente que está llena de conocimiento, pero su carácter no es el carácter de Cristo, su pensar no es el pensar de Cristo, no, en muchas áreas de su vida no son una copia exacta de Cristo. Dice la Escritura, hermanos, ¿me están siguiendo, hermanos? Dice la Escritura que hasta que estemos en su presencia, seremos completamente, totalmente como Él. Hasta que estemos en el cielo, habiendo sido glorificados. Mira lo que dice la Biblia, 1 de Juan capítulo 3. 1 de Juan capítulo 3. Hermano, nosotros hemos sido justificados por la fe en Cristo. Nosotros estamos siendo santificados y estamos creciendo para llegar a ser más como Cristo. Y en mi vida, hermanos, que yo pueda en muchas áreas de mi vida o en todas las áreas de mi vida ser una copia exacta, pero el ser totalmente como Cristo, hermanos, se va a lograr hasta que nosotros, cuando Cristo venga, seamos glorificados y ya tengamos un cuerpo como el cuerpo de Cristo, un cuerpo que ya no puede pecar. No sé tú, pero a veces, o muchas veces, yo me canso de Luis Ramos. Un día ya no voy a batallar con Luis Ramos. Amén. Oro por mi esposa, pero bueno. Mire 1 de Juan 3, versículo 2. Bueno, versículo 1, desde versículo 1, 1 de Juan 3, 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Oh, amados, ahora somos, ¿qué, hermanos? Gloria a Dios. Aún no se nos ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste o Él venga, seremos, que dice, semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y note, hermanos, esa frase, le veremos tal como Él es. Un día le vamos a ver cara a cara, un día vamos a ser exactamente como Él. Pero hermanos, ahorita, quiero que escuche ahorita, hay que ver a Cristo a través de estas escrituras para poder llegar a ser más como Él. Miren por Filipenses, por favor. Como dije, este mensaje es un mensaje de introducción al tema de este año. Mire por Filipenses capítulo 3, por favor, versículo 20. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso, como cristianos, no pongas tu mirada en lo terrenal, pon tu mirada en lo celestial. Aquí somos extranjeros y peregrinos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esperamos que venga por nosotros. El cual, que dice, hermanos, transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo de carne, para que sea, que dice, semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Está hablando de la glorificación de este cuerpo, hermanos. Ya soy salvo. Amén, hermanos. He nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Ahora estoy siendo transformado por la palabra de Dios, por el Espíritu que mora en mí, para ser más como Cristo. Pero el fin, hermanos, de mi salvación va a ser cuando estemos en el cielo. Ya seremos exactamente como Cristo. ¿Sí entendió, hermanos? La razón que todavía no, ahorita en este momento no somos glorificados, es porque todavía tenemos una naturaleza pecadora. Pero esa naturaleza pecadora, ahora yo tengo otra naturaleza nueva. Amén, hermanos, la cual es Cristo en mí. Y esa naturaleza es la que me está transformando, estoy siendo transformado a esa naturaleza. La naturaleza de Cristo. Ahora escuchen bien, hermanos. Nosotros hemos nacido de nuevo. Amén, hermanos. Hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. Tenemos la palabra de Dios
Y por este precioso libro estamos siendo santificados, estamos siendo perfeccionados para ser transformados a la imagen de Cristo. Para que, hermanos, aún en esta vida, aún en mi vida diaria, en mi familia, en cómo soy, hermanos, yo pueda ser una copia de Jesucristo. Tengo todo espiritualmente para ser una copia de Cristo. Tenemos al Espíritu Santo. Tenemos a un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Sí. Tenemos el privilegio de ir con Dios y decir: Señor, obra en mi vida. Esta área de mi vida todavía no es como Cristo. Todavía batallo con Él. Señor, transfórmame. Amén, hermanos. Tenemos la oración. Tenemos la palabra de Dios. Y hermanos, espero que tú en este año nuevo hiciste planes, tuviste metas de aún leer la Biblia todos los días pasar tiempo en este libro y escudriñarla y aprenderla, memorizarla, tener un plan de memorización, hermanos, para que la palabra de Dios vaya transformando tu vida. Conócela y ponla en obra. En esa manera vamos a llegar a ser más como Cristo. Note lo que dijo el apóstol Pablo, 1 Corintios, por favor, capítulo 11. 1 Corintios 11, por favor. Versículo 1, dijo el apóstol: sed imitadores de mí, así como yo de quién. Sí. Y esta palabra imitadores habla de imitar el modelo de Cristo. Habla de ser una copia de Cristo. Es lo que Pablo está diciendo, hermanos. Puedo decirles algo, Pablo, hermanos, algo increíble. Si ustedes me imitan a mí, como yo estoy imitando a Cristo, van a estar imitando a Cristo. Qué tremendo, hermanos. Qué reto para mí como pastor. Wow. Qué reto como esposo. Qué reto como padre. Igual, hijos, como yo sigo las pisadas de Cristo, sigan mis pisadas, porque al seguir mis pisadas están siguiendo a Jesús. Por eso, hermano, debe de ser tu meta en este año, hermanos, que tú, hermanos, que en tu vida se esté trazando la imagen de Jesucristo. Pero regresemos a 1 Pedro, por favor, capítulo 1. Disculpe, capítulo 2. Vimos la palabra ejemplo. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, una copia para imitar, una imagen, es como calcar una imagen para llegar a ser una copia exacta de Cristo. Pero note la palabra sigáis, para que sigáis. La palabra allí, sigáis, estudia la palabra, está infiriendo lo siguiente: seguir con devoción. ¿Tú has escuchado de gente decir que es devota a un santo? Sí. Pero ¿qué tal tú y yo ser devotos de Jesús? ¿Están conmigo, hermanos? Miren conmigo Hebreos 12. Hebreos 12, por favor. Sigáis sus pisadas, para que al seguir sus pisadas seamos nosotros moldeados
a esa imagen de Jesucristo. Sí. Dice el libro de Hebreos, capítulo 12, por favor, Hebreos 12, versículo 1, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Más déjeme decir esto, hermanos. La razón que muchos no crecen y no cambian y no están siendo transformados en la imagen de Cristo es que hay pecado en tu vida que no quieres dejar. Y hay áreas de tu vida que son un peso que te están deteniendo. Una de ellas es la desidia, otra de ellas es la flojera. Otra de ellas no has tomado decisiones que te llevan a crecimiento espiritual. Hay pesos en tu vida que impiden. Dijo el apóstol, quítate ese peso y pecado para que corras con paciencia la carrera que tenemos por delante, la carrera de la vida cristiana, la carrera, hermanos, y note lo que dice, versículo 2, puestos los ojos en Jesús. Jesús es la meta de esa carrera. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Otro que dice, considerad, hablando de Cristo, aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, para que sigáis sus pisadas con devoción, una vida dedicada a correr la carrera, puesto los ojos en Cristo, una vida dedicada a magnificarlo, una vida dedicada a conocerle, una vida dedicada a buscar ser más como Cristo. Hermanos, dedica tu vida a ser un seguidor de Cristo, de seguir sus pisadas con devoción. Que sigáis sus pisadas, está hablando de también esta palabra de seguirle de cerca. Seguirles de cerca. Qué hermoso es cuando estás cerca de Él. ¿Verdad que sí, hermanos? Cerca. Sigue sus pisadas. Que sea, hermanos, sigue con devoción, sigue sus pisadas, es seguirle de cerca. No te apartes de Él. Que tu amor no se enfríe. No empieces a tener compromisos con el mundo que te lleva de seguir a Cristo, que te aleja de seguir a Cristo. Sigue sus pisadas, siguiendo cerca de Él. Para que sigáis sus pisadas, está hablando de seguir con atención. Con atención. La Biblia habla de ser sobrios, despiertos, alertos, atentos, siguiendo sus pisadas, hermanos. Sí. Puestos los ojos en Jesucristo, seguir con atención sus pisadas. Y en esta manera, hermanos, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, vamos a ser transformados a su imagen, a la imagen de Jesucristo. Fíjense conmigo otro pasaje. Mire conmigo 2 de Corintios, favor. El capítulo 3. Dice en el versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierto, como en un espejo, la gloria del Señor, somos, que dice, transformados de gloria en gloria en la misma imagen. O sea,
la imagen de Jesús, de la gloria del Señor, como por el Espíritu del Señor. Hermanos, el espejo que miramos es este libro. Sí, es mirando a Cristo en este libro. Sí. Para que nosotros, hermanos, cada día por el Espíritu Santo que mora en nosotros, por mi relación que tengo con Él en oración, por mi vida dedicada a Cristo, por mi tiempo que paso en este libro conociendo a Jesús, sea yo transformado en esa imagen para que llegue a ser una copia exacta de Cristo, hermanos. Cuando estaba estudiando el de este día jueves este pasaje, yo me quedé impactado. Dije, wow, Señor, de poder ser una copia exacta de Cristo. La verdad es que muchos aquí, tú tienes excusas y te justificas por qué no es así con tu vida. Es triste. Pero eres bueno para apuntar el dedo. Es bueno para ver las fallas de otros. Pero hermanos, ¿cómo necesitamos nosotros, hermanos, dedicarnos a seguir las pisadas de Cristo? Siguiendo ese ejemplo. Para hacer una copia exacta de Cristo. Sé que es una meta de toda la vida. Y que vamos a veces a decir, ay Señor, hoy sí te fallé, hoy sí no fui como Cristo. Y vas con Él y confiesas y te quebrantas, Señor. No, Señor, lo que dije, como lo dije, ay Dios mío. Pero hermanos, pero estás siendo santificado por la palabra, estás siendo examinado todos los días por el Señor, hermanos, para que igual como pones ese papel sobre ese dibujo y lo trazas exactamente, tú seas una copia exacta de Cristo. Pudiera continuar. Este pasaje habla de siguiendo las pisadas de Cristo en cómo padecemos, y lo voy a predicar hoy en la tarde a las 6, porque si comienzo no voy a poder ni terminar el primer punto mayor, porque el texto está hablando de seguir las pisadas de Cristo en cómo padecemos. Ese es el texto. Y Dios mediante vamos a verlo hoy en la tarde a las 6. Es temprano. Pero yo quisiera, hermanos, que ahí en tu lugar pasaras un tiempo con el Señor. Y que tú te examines en áreas de tu vida que tú bien sabes que no es una copia de Cristo. No es una copia de Cristo. Si eres honesto, no es una copia de Cristo. ¿Por qué no pasas tiempo diciendo al Señor, Señor, estas áreas de mi vida, yo voy a trabajar en ellas? Señor, voy a escudriñar tu palabra. Señor, voy a pasar a un tiempo si es necesario ayunar. Voy a orar. Para que esa área de mi vida sea una copia de Jesús. Y Señor, voy a seguir en tus pisadas. Voy a seguirte con devoción. Voy a seguirte fielmente. Voy a seguirte atentamente. Y quiero ser transformado a tu imagen. Por favor, de ponerse de pie y ahí en sus lugares. ¿Por qué no pasas un tiempo, hermanos? No es para mí, no, yo soy el menos importante aquí. ¿Por qué no pasas un tiempo con tu Señor, ahí en tu lugar? Y dile, Señor, en esta área de mi vida no soy una copia de Jesús.
Padre Celeste, te damos gracias por tu palabra. Pido que la sigas usando en nuestras vidas. Oh Dios, te lo pido, te lo suplico, para ser perfeccionados a la imagen de Jesucristo. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.